Recuerde que un profeta es alguien que habla de parte de Dios un mensaje al pueblo, es un vocero. Un profeta no es, a veces la gente tiene la idea de que un profeta pues, es solamente alguien que hace predicciones, ¿no?, del futuro, como si tuviera una bola, ¿no?, y de cristal, y como que si tuviera ahí algunas conexiones extrañas, ¿no? Y cuando un hombre de Dios habla cosas en particular que van a ocurrir, o que, bueno, en su tiempo él las anunció como iban a ocurrir, ocurrieron, pues sí se puede decir que está hablando de cosas futuras, ¿verdad? Pero primordialmente, recuerda, el profeta es alguien que habla de parte de Dios, un mensaje a su pueblo, ¿no?, a la gente. Y como hemos visto alrededor de todos estos profetas que hemos estado meditando, no solamente es al pueblo de Dios, a aquella nación que sacó él de Egipto, sino también a todas las naciones. Recuerde que hemos estudiado aún juicios, palabras que Dios le dio a otras naciones, ¿no? Como el caso de Jonás, que Dios le dijo que fuera y hablara a la ciudad de Nínive acerca de un juicio que iba a venir sobre esta ciudad, ¿verdad? Entonces, no solamente el profeta habla a su pueblo, al pueblo de Dios, sino también a otras naciones. Jeremías es uno de los profetas mayores. Recuerde que se les denomina profetas mayores, no porque sean pues más importantes que otros, sino por la extensión de sus escritos. En el caso de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel y de Daniel, pues se les denomina profetas mayores por eso, ¿no?, por la extensión de sus escritos. Y hemos visto que muchos de ellos vivieron en determinadas épocas. Siempre Dios ha estado buscando hablar a la gente. Dios siempre desea reconciliar a la gente con Él. Nosotros, dice Juan, primera de Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En realidad el hombre aparentemente piensa o cree que busca a Dios, pero realmente es Dios buscando a los hombres, ¿verdad?, para que se arrepientan y se vuelvan a Él. Y una de las cosas que a veces nos cuesta trabajo entender es de que hay que arrepentirnos. A veces a la gente se le dice hay que arrepentirse, y dice, pues, ¿de qué me voy a arrepentir si yo soy X, Y o Z, ¿no? Trae su carnet de su boleta de buenas calificaciones, ¿no? Morales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la Escritura nos enseña que todos los hombres tenemos un carnet que no propiamente habla de buenas calificaciones, sino dice la Escritura que hay un acta de decretos que es contraria a nosotros, o que es en contra de nosotros, porque todos los hombres hemos pecado y estamos lejos de la justicia de Dios. Y el único que puede reconciliarnos con Él y que tengamos nosotros paz es a través de Jesucristo. Por eso Él vino a dar su vida en propiciación por nuestros pecados. En la paga de nuestros pecados fue sobre Él. Eso ya lo vimos, por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, ¿no? Isaías 53. Y bueno, Jeremías es uno de esos profetas que es importante, es uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Su nombre de Jeremías significa levantado por el Señor o a quien Jehová ha designado. Eso significa el nombre de Jeremías. Jeremías era un hombre que pertenecía a la tribu de Leví. Él era un sacerdote y nació en un pueblo cercano a Jerusalén que se llama Anatot. De ahí es oriundo Jeremías. Y cuando usted lee el libro de Jeremías, Jeremías es uno de los libros más grandes de la Escritura, no en función del número de sus capítulos, porque tiene menos capítulos que Isaías, ¿no? Pero en la extensión de lo escrito es el de los libros más grandes, juntamente, por ejemplo, con los Salmos, ¿no? Entonces es un libro que pues está compuesto de diferentes situaciones, ¿no? Y en el libro de Jeremías pues se va a hablar acerca de la ira, del pecado, de parte de Dios con respecto al pecado. Recuerde que Dios siempre está buscando reconciliar al hombre con Él. La gente piensa que solamente Dios es amor, pero sí, Dios es amor, pero también es un Dios justo, es un Dios santo. Así como cada uno de nosotros tiene un sentido de la justicia, que es un sentido de la injusticia imperfecto, porque a veces ese sentido de la justicia está en función de nuestros parámetros personales o familiares o religiosos o lo que quiera y mande, pero la justicia de Dios está en función de su carácter santo. ¿Okay? Esa es la diferencia entre nosotros y Él.
Y Él, cuando ha establecido ciertos lineamientos morales y espirituales, pues es para que nosotros contrastemos nuestra propia situación personal con respecto a su naturaleza, porque esos principios, esas normas y esas cosas que Él ha establecido emanan de su santidad. ¿Sí me estoy explicando? Entonces es importante que nosotros lo tengamos presente. Entonces el libro de Jeremías pues va a hablar acerca del pecado. Recuerde que los profetas, si podemos, digamos, resumir constantemente su mensaje, es hablar acerca del pecado. Una de las cosas que más cuesta trabajo, tanto hablar como recibir, es que nos señalen aquellos aspectos de nuestra vida en la que nos encontramos mal, por muy elementales a veces que sean. Porque hasta en cosas mínimas, cuando alguien nos señala alguna situación, pues dependiendo a veces de nuestro carácter o de lo que nos estén señalando, pues normalmente tendemos a autojustificarnos, a defendernos y a decir yo no fui, fue Tete o lo que quiera y mande, ¿no? Entonces, esa es nuestra naturaleza en esencia, ¿no? Entonces, hablar a la gente de algo que no está bien en su vida, pues los que son papás saben a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Los que somos hijos igual. Y cada uno de nosotros, aún en nuestras relaciones, por ejemplo, laborales, ¿no? Cuando nos señalan algo o nosotros vemos algo que no es acorde con un lineamiento, pues siempre existe una situación de incomodidad. No nos gusta ser confrontados. A los seres humanos no nos gusta en general ser confrontados. ¿Por qué hiciste? ¿Por qué tornaste? ¿Por qué dijiste? ¿Por qué hiciste? ¿No? Y un profeta pues tiene esa tarea de exponer el pecado. Y una de las cosas, como le repito, más difícil es hablar a la gente de una condición, de su condición, de una situación de pecado, hacerle reflexionar, hacerle pensar, que lo considere, invitarlo a un cambio de actitud, de reflexión, ¿verdad? Para que pueda pues haber algo diferente en su propia vida. O sea, incluso lo estamos tratando de trasladar a situaciones muy normales de nuestra vida, ¿no? Entonces es importante. En el caso de los profetas, ellos hablaban acerca del pecado, de las consecuencias de ese pecado. Pues la palabra pecado ya es una palabra que no es muy común que se utilice, ¿no? Generalmente esa palabra nos causa incomodidad. Y no quisiéramos usar otra palabra, ¿no? A lo mejor como error, como fallo, pero pues a fin de cuentas pecado es pecado, ¿no? Y el pecado es algo que nos aleja de Dios, nos separa de nuestro prójimo, ¿verdad? Y trae consecuencias y los profetas se encargaban de señalar ese pecado, de invitar al pueblo, de invitar a las naciones a que se volvieran a Dios, de que se arrepintieran, de que se convirtieran, ¿verdad? Y también hacían énfasis dentro de esa situación a darles un mensaje de esperanza, que cuando la gente reconoce una situación en su vida de que está mal, recuerde que esto hasta a lo mejor usted va a decir, pues esto lo dicen los psicólogos, ¿no? O los que motivan, o hasta nuestros maestros, ¿no? En nuestras casas. El primer paso para que haya cambios en nuestras vidas, ¿cuál es? Reconocer que algo está mal, ¿no? Desde lo moral, lo espiritual, lo educativo. El primer aspecto que tenemos que nosotros hacer para que haya un cambio, una transformación, es reconocer que algo no está marchando bien, ¿verdad? En el caso del pecado, pues reconocer que estamos mal delante de Dios en algún aspecto, en lo que sea, ¿no? Y a partir de ahí hay una invitación a cambiar, porque ¿de qué sirve que reconozcamos que estamos mal en una circunstancia, en una situación, en una actitud, en alguna manera de que nos estamos conduciendo si no hacemos algo al respecto? Ahora, en el caso de los seres humanos, el único que puede realmente, como el propio profeta Jeremías va a expresarle al pueblo, el único que puede cambiar nuestro corazón, porque ya no estamos hablando de cuestiones educativas o de cuestiones así, digamos, humanas, ¿no? Realmente el único que puede cambiar la mente y el corazón de los hombres es Dios. Es el único que puede cambiar la mente y el corazón de los hombres es
Dios. Dice, vamos a verlo más adelante, le dijo Dios al pueblo por medio del profeta Jeremías, yo les voy a dar un corazón, voy a hacer un pacto nuevo, les voy a dar un corazón nuevo. Voy a escribir mis leyes en sus corazones, ¿verdad? Porque es importante, las cosas tienen que comenzar a partir de un cambio de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro ser interior. Y el único que puede lograr eso es Jesús, ¿verdad? Él es el único que puede transformar nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, bueno, la labor del profeta es eso, ¿verdad? Jeremías fue fiel a Dios de principio a fin. Él estuvo buscando de parte de Dios llamar al pueblo a que se arrepintiera. Ahorita vamos a irlo poniendo en contexto porque a veces nos cuesta trabajo ponernos en contexto. Él al menos tuvo 40 años de trabajo con el pueblo. Y sepa que durante 40 años la gente que lo escuchó hizo oídos sordos a la exhortación, a la palabra que Jeremías llevaba. Hizo oídos sordos. 40 años él estuvo, ¿verdad?, anunciando al pueblo la necesidad de reconocer su pecado, de arrepentirse y de volverse a Dios para que Dios los perdonara y los librara de los juicios que él había determinado que vinieran sobre ellos. Él, sin embargo, al final pues tuvo que presenciar cómo su pueblo fue llevado cautivo, cómo su pueblo fue masacrado, cómo su pueblo fue sitiado, cómo su ciudad fue quemada a fuego, cómo el templo que había construido, del que tanto se enorgullecían ellos, que era el templo de Salomón, fue derribado hasta no quedar piedra sobre piedra. Él fue testigo de eso. Y no fue agradable para él ver esa caída y muerte de esta nación a la que él pertenecía, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. Y a estas alturas de la vida del profeta Jeremías, usted recuerde que hemos hablado de cómo ya el pueblo de Israel, la nación de Israel que salió de Egipto y que se estableció, digamos, bajo el reinado de David y de Salomón, recuerde que después de que muere Salomón, el reino se divide en dos partes, el reino del norte, que se denomina en la escritura el reino de Israel, y el reino del sur, que también se denomina el reino de Judá. Había dos reinos, ¿verdad? 10 tribus constituían el reino de Israel, el reino del norte, y 2 tribus, Judá y Benjamín, constituían el reino del sur. Y unos años antes ya el imperio asirio, pues estas son cosas que están en la historia, ¿eh? Pero pues nada más lo estoy ubicando. Unos años antes de que entremos ahorita a la vida del profeta Jeremías, el reino de Israel ya había sido conquistado por el imperio asirio, y el imperio asirio ya había llevado cautivos a todos los del reino del norte, a 10 tribus, ¿no? Que entre comillas se le conocen como las tribus perdidas, pero cuando vemos la escritura entendemos que muchos de ellos emigraron hacia al reino del sur. No es que estén perdidas, ¿no? Porque por ahí algunos dicen que son las tribus perdidas, ¿no? Pero no hay tal cosa. Y bueno, para el tiempo de Jeremías, el imperio de Asiria estaba decayendo, y a través de alianzas de los reinos medos y del reino neobabilónico, se aliaron para luchar contra el imperio asirio, y entonces estaba empezando a cobrar fuerza el imperio babilónico. Y ellos hicieron una alianza para derrocar al imperio asirio. El imperio asirio, ahora sí que ya venía de capa caída, ¿verdad? Y bueno, como le repito, este imperio se venía desmoronando, y Babilonia estaba emergiendo como ese gran poder del oriente. Usted recuerde, los jardines colgantes de Babilonia fueron construidos por Nabucodonosor. Nabucodonosor fue el máximo representante del imperio babilónico. El imperio babilónico duró muy pocos años, duró aproximadamente 70 años, fue muy corto en su duración, pero tuvo un esplendor bastante considerable en su época, ¿verdad? Y bueno, el reino de Judá pues venía siendo debilitado por la corrupción que había en el pueblo, en la nación. No solamente en cuanto a aspectos morales, sino también en aspectos espirituales, en el sentido de la idolatría. El pueblo de Judá, aunque usted no lo crea, era un pueblo que en la superficie, como muchos, pues
dicen que creen en Dios, pero pues están llenos de idolatría, ¿verdad? El pueblo de Judá no era la excepción. Y a pesar de algunas cosas que habían ocurrido con algunos reyes, como en el caso de, ahorita vamos a ver de Josías, pues el desastre venía irremediablemente sobre el reino del sur. Y Jeremías fue levantado por Dios para pues, levantar esa voz de alarma y hacer que el pueblo pues reaccionara, ¿verdad? Sin embargo, pues nosotros, cuando usted lee el libro del profeta Jeremías, se va a encontrar con un hombre donde tiene diferentes situaciones que contrastan de sus luchas que él aún tenía, internas. Porque los hombres, hablando en general, no estamos exentos de situaciones que nos causan conflictos en nuestras vidas, de lo que vemos, situaciones familiares en nuestra nación, con nosotros mismos. Y a veces nos encontramos en situaciones en las que no alcanzamos a entender por qué son algunas cosas que ocurren en nuestra familia, en nuestra nación, en nuestras propias vidas. Llegamos a tener luchas, dudas, ¿verdad? Y a veces pues nos encontramos como Jeremías momentos pues en los que estamos tristes, deprimidos por lo que sucede, ¿no? Pues yo no sé si le ha pasado a usted o solamente le ha pasado a Jeremías, ¿no? Yo recuerdo cosas que llegaban a pasar con mi familia cuando era un adolescente y realmente no las entendía y me causaban dolor, no solamente a mí, sino veía el dolor que le causaba fulano. Pues no voy a poner nombres, apellidos, porque no voy a sacar aquí a balcón a la familia, ¿no? Pero de fulano con sutano, sutano con mengano, ¿no? De mí mismo, ¿no? Y cosas que nos lastiman, que nos duelen, que nos hieren, ¿verdad? Que hacemos, que nos hacen, o que ni hacemos ni nos hacen, pero que vemos, ¿no? Dolor, situaciones, ¿no? Y nos causan conflicto y problemas a veces en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces Jeremías, a pesar de ser un profeta, un hombre llamado por Dios, también tenía sus luchas, pero podemos ver que este hombre, en medio de esas a veces dudas, situaciones que había en su mente, en su corazón, era un hombre que de todos modos era consolado por Dios, fortalecido por Dios, y Dios lo estaba. Y él venía a Dios a poner estas situaciones delante de él, y Dios le hablaba y lo reconfortaba y lo reorientaba y lo impulsaba a seguir adelante, ¿me explico? Entonces es importante entender eso. Podemos tener luchas, conflictos, situaciones en nuestra mente, cosas, pero nuestro refugio, nuestra torre fuerte, ese es Dios. Ese es, ¿a quién iré, verdad? ¿A quién iremos si solamente tú tienes? Decía Pedro, palabras de vida eterna. Tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio en medio de mis tribulaciones, ¿verdad? Entonces sí podemos a lo mejor tener dudas, pero ¿a quién iremos? ¿Verdad? Pues dice un canto, ¿verdad? Y solamente tú tienes palabras de vida eterna, también dice el canto, ¿verdad? Entonces, Jeremías fue llamado en el año 13 del reinado de Josías. Vamos ahí al versículo 1 de Jeremías 1:1, ahí nuestro hermano que nos está ayudando, no le pasé ese versículo, pero ahí, Gerardo, ubícate en Jeremías 1:1, para que usted lo vea desde aquí. Vamos a empezar a ver algunas cosas. Hoy así Jeremías ejercer su ministerio. ¿Quién era Josías? Bueno, para los que han estado siguiendo la serie, Josías era bisnieto de Ezequías. Ezequías fue un rey que gobernó durante los tiempos del profeta Isaías. Y Ezequías fue un rey que buscó pues hacer lo recto delante de Dios. Entonces fue el rey Ezequías. Eso ya lo vimos cuando estuvimos estudiando el libro de Isaías. Y Ezequías tuvo un hijo, que se llamó Manasés. Y este hijo que tuvo Ezequías, llamado Manasés, gobernó durante 50 años. Y este hombre, este rey de Judá, llamado Manasés, un rey extremadamente malo, perverso
impío. No solamente se apartó del Señor, él, por ejemplo, adoraba a los astros, lo que hoy conocemos como astrología. Él era un adorador de los astros. Era un adorador de Astaret, o la diosa de la Fenicia de la fertilidad. Era adorador de Baal, un dios de los filisteos. Era un adorador de un dios de los moabitas que se llamaba Moloc. Este dios Moloc, lo que la gente hacía era una efigie de él hecha de bronce, con las manos extendidas hacia el frente, y una parte de los ritos que hacían para Moloc era encender fuego debajo de las manos de este ídolo, y una vez que las manos de este ídolo hecho de bronce estaban al rojo vivo, arrojaban a los niños recién nacidos a las manos de este Dios. Fue un hombre perverso, impío. Y la Escritura nos enseña en el libro de Reyes y de Crónicas que por causa de eso Dios ya había dictaminado que Dios iba a raer a la nación del Reino del Sur como un juicio por causa de la maldad de este hombre perverso. Sin embargo, cuando usted lee la Escritura se da cuenta que por alguna razón o en algún momento de la vida de este hombre tuvo un rayo de iluminación y se arrepintió y se volvió a Dios. Nada más que pues, lo que ya había hecho y cómo había afectado a la nación, pues a veces... y esto nos debe de enseñar cosas, amado. Nosotros igual podemos volver a un punto de arrepentimiento en nuestras vidas y Dios desea que tengamos un punto de arrepentimiento en nuestras vidas. Pero hay veces que cuando nosotros dejamos pasar mucho tiempo, o hay cosas que hacemos en nuestra vida, a veces que ya no tienen remedio, ¿me explico? Hay veces que sembramos y ya no hay manera de remediarlas, ya no podemos regresar atrás. Por eso es importante que cuando Dios nos llama la atención en algún aspecto de nuestra vida, en un momento de nuestra vida, en ese momento pues nos volvamos a Él y lo busquemos. Porque entre más pasemos dejar el tiempo, ¿verdad? Quién sabe si tengamos la oportunidad de arrepentirnos, pero a lo mejor seguiremos sembrando cosas que si por la gracia de Dios nos volvemos a Él y le pedimos que venga a reinar en nuestro corazón, a lo mejor hay cosas que ya no podemos cambiar. ¿Sí me estoy explicando? A lo mejor hay mucha gente que pues ya abortó, bueno, y después se arrepiente y conoce a Dios. Pues a lo mejor tuvo 1, 2, 3, no sé, los que hayan sido, a lo mejor uno, no importa. Pues ya después, pues ya eso ya no tiene remedio, ¿me explico? Señoritas que entregan su pureza, ya la entregaste, la perdiste, ok, ya. Dios te va a perdonar, Dios nos va a perdonar y va a ejercer su misericordia sobre nosotros, pero hay cosas que ya no podemos dar vuelta atrás. Pues entre más temprano nos volvamos a Él, pues mejor. No esperemos, ¿verdad? Porque puede ser que a lo mejor llegue un momento en que no haya oportunidad de volverse atrás, ¿verdad? Entonces le decía, ese fue el hijo de Ezequías, Manasés, y Manasés tuvo otro hijo, ¿verdad? Que se llamó, como dice ahí, Amón, y Amón pues fue otro rey malo igual que su padre Manasés, y duró poco Amón en el reino. Después de él viene Josías. Este hombre Josías, del que estamos leyendo ahí en el capítulo 2, versículo 2 del capítulo 1, este Josías comenzó a reinar a los 8 años, no era muy jovencito, era un niño. Sin embargo, Josías tenía un corazón para con Dios. Y él a los 10 años de comenzar después de que comenzó su reinado, digamos que como a los 18 años, en algunas reconstrucciones que estaban haciendo, algunas reparaciones que estaban haciendo del templo, porque él tenía un corazón para con Dios, encontraron la ley de Dios y la empezó a leer, la empezó a consultar. Y cuando consultó la ley de Dios ahí en el Pentateuco, llegaron a la parte donde Dios hablaba de los juicios que iban a venir sobre la nación, si la nación se apartaba de Dios. Cuando Josías oyó estos oráculos o estas advertencias de parte de Dios de lo que iba a venir por causa de apartarse de él,
Entonces él se arrepintió, buscó Dios, ¿verdad? Y dice la palabra que Dios escuchó el clamor de Josías y dijo que en su tiempo no iba, no voy a poner a leer todo esto porque si no, no me da tiempo. Le estoy platicando, usted póngase a estudiar la Biblia, ¿no? Y si no, me pregunta. Entonces, como consecuencia de eso, Josías se volvió al Señor y Dios le dijo que en su tiempo no iba a traer esos juicios que él ya había dicho que iba a traer por causa del rey Manasés. ¿Me va siguiendo? Y entonces Josías empezó a hacer ciertas reformas de carácter espiritual. Mandó a quitar todos los ídolos que ya había levantado su abuelo Manasés y su padre Amón. Mandó a que ya no se dejara de adorar públicamente a esos dioses, a esos ídolos. Sin embargo, la corrupción del pueblo había llegado de tal manera que, pues, aunque públicamente ya no lo hacían, por atrás lo seguían haciendo. Por eso es tan importante la conversión del corazón, no la externa. Porque si no nos va a pasar lo que aquí en México, ¿verdad? Que se impuso el catolicismo romano, pero las etnias originales, aunque se impuso el catolicismo romano, y por afuera se adoraban a lo que ellos llamaban los nuevos dioses, sin embargo, en las cuevas y tras bambalinas, y aunque ellos parecía que estaban adorando a X o Y ídolo o imagen, realmente en su corazón ya no se seguían adorando, por ejemplo, a Tonantzin, ¿sí me explico? O a Tlaloc, o a otros dioses, porque se les había impuesto algo, porque no había una conversión del corazón. Por eso es tan importante la conversión del corazón. Porque por afuera, pues a lo mejor podremos decir que creemos, pero pues una cosa es decir que creemos y otra cosa es que nuestro corazón se haya convertido al Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, pues a pesar de estas reformas del rey Josías, sin embargo el pueblo pues seguía pues ya la corrupción, ¿verdad? El alejamiento en el corazón del pueblo pues ya era muy, muy grande, ¿verdad? Y pues por más que Jeremías con su mensaje quiso que el pueblo se volviera a Dios, pues no, ya no había mucho que hacer. Por ejemplo, fíjese una de las palabras que Jeremías hablaba a la gente de Judá tras la reforma. Sí, Jeremías 2:28, creo que sí te la di, ¿no, hijo? Jeremías 2:28, por favor. Fíjese. Jeremías 2:28 dice, ¿y dónde? Le dice Jeremías Dios a través de Jeremías al pueblo de Judá. Dice, ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Está hablando que hiciste. ¿Verdad? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, fíjese hasta dónde llegaba su corrupción en cuanto a la idolatría. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Tenían dioses por aquí, por allá y por todos lados, ¿verdad? Entonces, tremendo. Jeremías 9:13, hablando otra vez Dios a través de Jeremías al pueblo. Y estas son enseñanzas para nosotros. Dice la Escritura que estas cosas escribieron como una enseñanza para nosotros. Porque es importante cuidarnos de la idolatría, ¿ok? Es importantísimo cuidarnos de la idolatría. La idolatría no solamente es pues tener una imagen, ¿verdad?, hecha de madera o hecha de yeso o hecha de hierro. Eso no es solamente la idolatría es, ¿verdad?, darle adoración a todo aquello que no es Dios. Y Dios, el primer mandamiento dijo, no te harás imagen ni cosa, ¿verdad?, que se asemeje a mí, nada, ni imagen ni semejanza de mí, ¿ok? 9:13 de Jeremías, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Eso es lo triste a veces. Recuerda estas palabras, no solamente, pues está hablando Dios no, pues nosotros, pues si tenemos
vemos las barbas de nuestro vecino cortar, pues pongamos las nuestras a remojar, ¿no? Dice que dejaron mi ley y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella, ¿no? Pues por eso es tan importante que nosotros como sus hijos, ¿verdad?, podamos ser luz y sal, ¿verdad? Vamos a ver Jeremías 5, vamos a leer desde el versículo 1. Fíjese, Jeremías no solamente hablaba acerca de lo que hacía el pueblo de Judá en relación a idolatría, sino sobre el pecado ya se había extendido sobre, ya no había nada que había trascendido a las posiciones sociales y económicas y de todo. Fíjese lo que le dice Jeremías 5:1. Dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente, oh Jehová, no mirarán tus ojos a la verdad. O sea, a veces pensamos que nosotros podemos engañar a Dios y que podemos nosotros afuera hacer algo, pero Dios conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos, nuestra intención del corazón. Aquí podemos tener cara de Juan Diego, ¿verdad? Pero pues una cosa es tener cara de Juan Diego y tener un corazón del demonio, ¿no? Entonces, Dios va a conocer, no nuestra cara, Dios conoce nuestra mente y nuestro corazón. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste y no les dolió, está hablando de la reprensión del Señor, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Así la gente, cuando uno le empieza a tratar de hablar del Evangelio y de las verdades de Dios, hay gente que, a ver, cállate, no me vengas con eso, no me hables de eso, no quiero oír eso. ¿Ya? Igual, pues el pueblo de Israel, el pueblo de Judá hacía lo mismo. ¿Ya? No quisieron convertirse, pero yo dije, ciertamente estos son pobres, y no está hablando de pobres de económicamente, sino de su condición, ¿verdad?, espiritual. Dice, han enloquecido. Pues veamos nuestro mundo, ¿no? Como ya estudiamos en Isaías, a lo bueno se le llama malo, y a lo malo se le llama bueno. Y unos pocos, una minoría, quiere imponer su manera de vivir y su manera de pensar a una mayoría, aún en el plano, ¿verdad?, así seco y llano, para que pensemos y todos seamos de la misma manera de pensar y de creer con respecto a algunas cosas que ellos llaman buenas, pero que son perversiones, ¿no? Han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré. Está hablando de gente de importancia, ¿verdad?, de que tenía cierta reputación desde el punto de vista humano. Dice, porque ellos conocen el camino de Jehová, está hablando de los sacerdotes, ¿verdad? Iré a los grandes, está hablando de los gobernantes. Porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Jeremías 6:13, porque dice Jeremías, desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. No, aquí no se salvaba nadie, desde los pequeños. Por ejemplo, hoy en nuestros tiempos, hasta desde los pequeños ya su mente está siendo pervertida y trastornada. Hace poco nos compartían no sé si es de veras esa foto, ya venden las ouijas de juguete. Usted se ríe, pero ese es el misterio de la iniquidad, ¿no? Ese es un misterio de iniquidad. Ya hasta los niños de preescolar les enseñan cosas que de acuerdo a su condición de madurez mental no son propicias que se les enseñe. Y ya se les está adoctrinando. No se les está enseñando. En las escuelas ahora ya no se les enseña, se les adoctrina. Entonces, así es.
desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿eh? Cada uno sigue, en este caso dice la avaricia, pero pues es extensivo a muchas más cosas, ¿no? Y desde el profeta, dice aquellos que supuestamente son los que están en buenos términos con Dios, pues hasta a veces hasta ellos, ¿no? O es tan importante cuidar nuestro testimonio delante de Dios y de los hombres, ¿no? Dice, todos son engañadores. Tremendo, ¿no? Entonces, pues Josías murió, ¿verdad? Todavía Josías estaba haciendo estas reformas cuando, pues él en una batalla que fue a hacer frente a un rey, a un faraón, pues ahí murió en la batalla y desafortunadamente quien tomó su lugar, uno de sus hijos, como dice ahí el versículo 3 del capítulo 1, por favor acompáñeme, ahí lo va a pasar Gerardo, si usted trae su Biblia, pues ahí lo leen, dice, le vino también esta palabra en días de Josías, ya decíamos, pero le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén, en el mes 5. 40 años más o menos estuvo predicando Jeremías y pues así no tuvo muchos conversos realmente. Su escriba Baruch y a lo mejor otros, ¿no? Pero así, desde el punto de vista humano, pues no se podría decir que Jeremías tuvo un ministerio de carácter, así que diga, oh, ¿cuántos se convirtieron, no? A Jeremías se le llama, ya voy a acabar, de esta introducción, esta parte de la introducción. A Jeremías también se le ha llamado el profeta sufriente o el profeta llorón, pero a veces nosotros somos muy ligeros, ay, el profeta llorón, ay, qué chillón. Usted no aguantaría ni una gota de lo que aguantó el profeta Jeremías. A mí me molesta cuando no consideramos ese tipo de cosas, cuando se le habla acerca de ese tipo de adjetivos que se le dan a ciertos siervos. Ay, profeta llorón, qué chillón. Usted lea el libro del profeta Jeremías y a ver cuántas vicisitudes tuvo que pasar el profeta Jeremías. Oposición de los gobernantes, oposición de otros profetas, oposición de sacerdotes. Fue acusado de traición, fue echado a un pozo, a un cepo, pasó hambres. Fue un profeta que sufrió verdaderamente. Pero no solamente sufrió hablando de sufrimiento en su persona, fue un hombre que sufrió por ver la dureza del corazón de los hombres, de su pueblo. Sufrió cuando vio que su pueblo fue llevado cautivo, desterrado. Sufrió cuando vio cómo el ejército babilonio destruyó Jerusalén y destruyó el templo. Por eso escribió lo que usted lea el libro de Lamentaciones, que es una serie de escritos poéticos que hablan del dolor de este hombre ante esa situación. Y bueno, tremendo, ¿verdad? Jeremías 9:1 dice, Jeremías 9:1, y ya con esto nos vamos, ¿verdad? A Jeremías pues solamente le quedaba elevar la voz de alarma y lamentarse, ¿verdad? Y por eso dice Jeremías 9:1, dice, ay, si mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuentes de lágrimas, para llorar día y noche a los muertos de la hija de mi pueblo. Dolor, un clamor de este siervo, ¿verdad? Y bueno, pues aquí vamos a dejar la introducción de la introducción y después vamos a seguir, pero yo le animo a que usted lea el libro del profeta Jeremías, leamos, ¿verdad? El libro de Lamentaciones, y conforme usted lo lea y conforme vayamos estudiando esto, usted va a ir agarrando la onda para que veamos qué mensajes de parte de Dios hay para nosotros, ¿verdad?
Dios sigue hablando a través de sus siervos, los profetas. Jeremías fue un hombre que predicó, y nuestra labor como predicadores, como alguien que pues tenemos la gracia de Dios de hablar a la gente, es pues anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero señalando pues las cosas que están mal en nuestras vidas, ¿no? De señalar, a veces no nos gusta, como le repito, no nos gusta que nos señalen que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos volvernos a Dios, ¿verdad? No nos gusta. Aún a mí, cuando me llama la atención mi esposa de algo que está mal, no me gusta, ¿no? Pero no me gusta por la dureza de mi corazón, por mi rebeldía, y no lo estoy diciendo como jactancia, ¿no? Sino porque se da uno cuenta de lo necesitado que estamos de Dios, amén, de que necesitamos volvernos a Él, y Él es el único que puede purificar nuestra vida, nuestro corazón, etcétera. Entonces, vamos a orar para poder terminar esta meditación. Señor, queremos rogarte que tú nos ayudes, Señor. Vimos algunas cosas de tu pueblo y de algunas cosas de esta parte de tu escritura que vamos a estar meditando acerca de este siervo tuyo, de Jeremías. Y queremos rogarte que, ahí tenemos un ejemplo de lo importante que es no endurecer nuestro corazón, de querer ser, como tú nos enseñas, de ser mansos, de tener un corazón inclinado a ti. Señor, tú cuántas veces no nos llamas la atención de una u otra manera, a veces de nuestra propia familia, a veces con tu propio espíritu, hablando a nuestro ser interior, cuando leemos tu palabra, cuando escuchamos una meditación, a veces hasta nos llegas a hablar por aquellos que ni siquiera te conocen, Señor, y quieres que nosotros nos dejemos nuestros malos caminos, a veces una actitud, alguna acción, alguna palabra, algo de nuestra vida que no está bien delante de ti. Ayúdanos a considerar, a reflexionar, y si hay algo que cambiar, cambiarlo, si no, pues simplemente seguir adelante. Pero tener una actitud de querer ser moldeados. Ayúdanos en el precioso nombre de Jesús y guárdanos ahora que nos retiramos de este lugar en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por Gerardo y por Alex, ¿ya? Aquí están presentes. Vamos a orar por ellos que cumplen años, nacieron en el día del trabajo, ¿no? A ver si son así de trabajosos, ¿no? Gente bien chambeadora, bien dedicada, estudiosos, sí. Ahí en casa, bien, ¿ya? Ahorita no lo saquen a balcón, papás ni mamás. Sí, ya le van a poner el trabajo. Vamos a orar por ellos. Señor, queremos rogarte por la vida de Gerardo y de Alex, Señor, este año que cumplen. Somos jóvenes, Señor, son pequeños, pero pues queremos rogarte que tú hables a su corazón, a su mente, a su vida. Gracias por el privilegio que les das de estar en medio de nosotros. Queremos rogarte que ellos pues no tengan religión, sino que tengan comunión contigo. Queremos rogarte que tú te reveles a ellos, que ellos te busquen con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y esta niñez, esta juventud puedan consagrarla a ti, igual que Samuel y otros jóvenes que a edad temprana te conocieron, ellos puedan ser sensibles a la voz tuya y responder a tu llamado y consagrarse a ti y no seguir la corriente de este mundo, Señor. Ayúdalos a que ellos tengan ese valor, esa decisión, ese arrojo, esa entrega, esa consagración para, como aún nos enseñas tú, como el caso de Daniel y sus amigos, no contaminarse con las cosas de este mundo. Señor, hay un mundo de tentación y de maldad, que ellos puedan ser valientes. Ayúdalos, Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Gracias por sus vidas, gracias por sus padres. Te rogamos que tú los ayudes también a ellos para que les ayuden a ellos a conocerte. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.